La vida se sostiene gracias a que nosotros podemos producir energía. Ya lo habíamos establecido desde el principio, desde las clases de termodinámica. Sin energía, si no producimos energía, nosotros no podemos mantener un sistema altamente complejo y altamente organizado como el nuestro, porque todo grado de organización necesita la inversión de energía para que éste pueda mantenerse. Entonces, para que el sistema pueda mantenerse, nosotros tenemos que estar produciendo constantemente energía. En nuestros libros de biología celular, de biología del bachillerato, si es que alguna vez tuvieron un libro, que alguna vez agarraron un libro, había una reacción más o menos como esta, ¿no? Que decía que la glucosa en presencia de ADP y fosfato más oxígeno y con una serie de coenzimas que deben tener una serie de características, la célula es capaz de producir ATP, CO2 y agua. Eso es una visión bastante simple de cómo la célula es capaz de acoplar la oxidación de lo que nosotros utilizamos como compuestos combustibles, glucosa, lípidos, ácidos grasos, hablando específicamente de los ácidos grasos en el caso de los lípidos, o aminoácidos, cómo eso logra integrarse de una manera tal que nosotros podamos terminar generando energía, la energía que la célula necesita, que todas nuestras células necesitan para poder subsistir. Y eso es lo que nosotros llamamos el acoplamiento de la oxidación con la fosforilación. Cómo la célula es capaz de acoplar los procesos oxidativos de los diferentes compuestos orgánicos con la fosforilación del ATP, que es nuestra principal fuente de energía. Algunos conceptos que necesitamos tener frescos, yo los hacía así porque venían de biología celular. En este caso voy a dedicarme un poquito a explicar. Aquí es importante la mitocondria, porque muchos de estos procesos que nosotros vamos a estudiar acá se dan a nivel de la matriz mitocondrial. La pilita, la organela de la célula encargada de producir energía, es la mitocondria. Casi toda la energía de la célula se produce a nivel de ese organelo. Y la disfunción de la mitocondria está relacionada con algunas enfermedades, sobre todo de origen de tipo metabólico. La mitocondria es una organela más o menos esférica o ovoidea, que está conformada por dos membranas. Una membrana mitocondrial externa, que es muy permeable, es una membrana porosa, de forma que prácticamente todo el contenido del citoplasma, todo el contenido celular es capaz de atravesar la membrana mitocondrial externa y llegar al espacio que existe entre estas dos membranas, que se llama espacio intermembrana. La mitocondria tiene una membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna sí es altamente selectiva. Lo que va a entrar a la mitocondria necesita de un transportador. Todo lo que se va a llevar, incluso hasta los pequeños equivalentes reductores, los pequeños protones de hidrógeno, para poder entrar al interior de la mitocondria, tiene que tener un transportador, un mecanismo por el cual transportarse. Entonces, todo lo que va a atravesar la membrana mitocondrial interna, ya sea el agua, ya sean los electrolitos, ya sean aminoácidos, ya sean cetoácidos, ya sean ácidos grasos, todo necesita de un transportador, un sistema de transporte. La membrana mitocondrial interna tiene la característica de que es plegada. Porque si nosotros tenemos una membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna tiene la característica de tener crestas o impaginaciones. ¿Ok? ¿Para qué el organismo pliega las cosas? Para aumentar la superficie. Porque si yo agarro y corto esto, y agarro esta cuerdita y la estiro, esta cuerda va a ser esta membrana va a ser mucho más larga, va a tener muchísimo más superficie
que la superficie que si yo corto esto y extiendo esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el intestino. El intestino tiene la característica de que el intestino delgado es plegado. Y de paso en estas tiene unas célulitas que tienen un borde de cepillo. ¿Cuál es el objetivo de plegar la mucosa del intestino? Aumentar la superficie de absorción, porque a lo largo de todo esto se puede absorber lo que sea que se vaya a absorber en el intestino. De manera que la membrana mitocondrial interna tiene la misma característica, es plegada para aumentar su superficie. ¿Por qué? Porque a nivel de la membrana mitocondrial interna se dan una serie de procesos. Están ancladas una serie de proteínas que son importantes para el funcionamiento mitocondrial y celular. Si nosotros tomamos esta membrana mitocondrial interna, esta mitocondria, entonces nosotros vamos a tener una membrana mitocondrial externa acá, una membrana mitocondrial interna plegada entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Tenemos entonces el espacio intermembrana y limitando dentro de los pliegues de la membrana mitocondrial interna tenemos un espacio que se llama matriz mitocondrial. A nivel de la matriz mitocondrial se dan varios procesos que son importantes, como por lo menos el proceso que nosotros vamos a estudiar en este tema, que es el ciclo de Krebs. Llegamos al ciclo de Krebs, sí, vamos a llegar al ciclo de Krebs. Sí, va para el parcial. Aquí a nivel de la membrana de la matriz mitocondrial también se produce la beta-oxidación de los ácidos grasos. A nivel de la matriz mitocondrial se produce la descarboxilación oxidativa del piruvato acetil-CoA, como vemos en esta lámina, en esta, si se viera, está muy chiquito. El ciclo del ácido cítrico, el ciclo del ácido tricarboxílico, el ciclo de Krebs, como lo quiero llamar, es exactamente lo mismo. La beta-oxidación de los ácidos grasos también se da a nivel de la matriz mitocondrial, el ciclo de la UVIA también se da dentro de la matriz mitocondrial. Y la membrana mitocondrial interna tiene la característica que anclada a ella se encuentran una serie de proteínas o una serie de complejos proteicos que son holoenzimas, holoproteínas, que de hecho tienen dentro de su estructura varias de ellas iones metálicos de hierro, cobre, dentro de su estructura, o sea que es un ejemplo de esas enzimas. ¿Cómo se llaman las enzimas que tienen hierro? ¿O cuáles son? ¿Qué tipo de enzima? ¿A qué familia pertenecen las enzimas que tienen hierro? A las oxidorreductasas, correcto. Y estas señoras que están acá, estas proteínas, estos complejos proteicos, tienen la capacidad entonces de transmitir lo que se llama la cadena transportadora de electrones, que va a ser su segunda pesadilla en esta clase. La cadena transportadora de electrones, que son las que permiten el paso de los electrones que se vienen generando con la oxidación de los compuestos orgánicos para que estos lleguen al oxígeno y produzcan agua. Como dice allá en la parte final de la ecuación, se genere agua. ¿Por qué? ¿Por qué se genera agua? Bueno, porque la unión de los electrones o de los hidrogeniones o dos átomos de hidrógeno al oxígeno termina generando agua allí, a nivel de la membrana mitocondrial interna. A nivel de la membrana mitocondrial interna nosotros tenemos otra proteína, que es esta proteína que está representada acá, que es una proteína canal, que además de eso tiene como una estructura globular, una subunidad que es como una especie de globo. Esa proteína se llama ATP sintasa, por el complejo 5 de la cadena respiratoria. Y es la proteína que se encarga de sintetizar el ATP, de producir el ATP. Esta señora que está acá, la estructura de esta señora, fue descrita por el doctor Humberto Fernández Morales. Ok. La adenosín trifosfato, ya nosotros sabemos aquí que es un compuesto de alta energía o es una base nitrogenada que está constituida por una molécula de adenina, una ribosa, un azúcar, que en este caso es ribosa, y 3 residuos de ácido fosfórico que se encuentran unidos entre sí, y esto es lo que llamamos A de adenina, T de 3 y P de fosfato, adenina trifosfato.
Adenina, que es esto que está acá. La unión de la adenosina o adenosina trifosfato, que es la unión de la adenina con la ribosa, y estos tres señores que están acá. Este compuesto es importantísimo para la célula porque este compuesto, al igual que otros compuestos que tienen la característica de formar enlaces de alta energía, que a diferencia del resto de los enlaces, ustedes normalmente ven los enlaces que se representan con una línea recta y se van a conseguir con algunos compuestos cuyos enlaces no se representan como una línea recta sino como una línea curva. Esos enlaces que se representan en forma de línea curva son enlaces de alta energía, como en el caso del enlace que une al fosfato gamma, tercer fosfato, que une el fosfato gamma con el fosfato beta. El enlace que se forma acá es un enlace de alta energía por varias razones. La primera de ellas es que hay una mayor afinidad del oxígeno por parte del oxígeno de los electrones que del fósforo, y eso hace que los electrones estén moviéndose más alrededor del oxígeno que del fósforo. Lo segundo es que estos dobles enlaces que están acá, este doble enlace que está acá y este doble enlace que está acá, se estabilizan por resonancia. Por resonancia quiere decir que en algún momento este doble enlace está aquí, en algún momento este doble enlace está aquí, en algún momento está aquí, luego pasa para estar acá, luego de nuevo aquí, y eso ocurre también en los otros enlaces, pero es particularmente mucho más importante en este enlace que está acá, porque además de todo, esa molécula tiene que vencer fuerzas de repulsión. ¿Por qué tiene que vencer fuerzas de repulsión? Porque esto que está acá tiene un electrón de más, esto tiene no un electrón de más, tiene realmente un protón de menos. Esto tiene un protón de menos, esto tiene un protón de menos. Si el doble enlace se mueve, esto tendría un protón de menos, lo que hace que tenga cargas negativas, pero son cargas negativas que están próximas entre ellas, pero que están unidas dentro de la molécula y que no se pueden separar, y esa fuerza de repulsión hace que este enlace que se forma acá sea un enlace de alta energía. Cuando se rompe, cuando se hidroliza, cuando aquí se mete una molécula de agua, metemos una molécula de agua, metemos un hidrógeno acá y un hidroxilo acá, entonces esa ruptura genera la liberación de una gran cantidad de energía en forma de calor. Se libera en forma de calor, pero además parte de esa energía química que es liberada, la célula la absorbe para poder llevar a cabo funciones que de otra manera no serían posibles. Por ejemplo, nosotros vimos en la célula beta, que en la célula beta es un canal, una proteína que es una bomba, porque esta bomba es capaz de sacar potasio contra un gradiente de concentración, mientras mete sodio contra un gradiente de concentración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el potasio se mueve en el sentido contrario y el sodio se mueve en el sentido contrario. Porque aquí él está más concentrado de este lado que de este lado. Entonces empujarlo para allá es como empujarlo a un vagón que está lleno. Es meter más en donde ya hay mucho. Para eso la célula es capaz de hidrolizar, no es así, pero simplemente para que lo vean, de hidrolizar una molécula de ATP y utilizar esa energía para poder o garantizar el movimiento de los electrolitos contra un gradiente de concentración. Otro ejemplo es, por ejemplo, formar este enlace que se forma acá, que se forma en la reacción que vimos anterior. Este enlace que se forma entre el fosfato y la glucosa es un enlace que termodinámicamente necesita mucha energía. ¿Qué hace la célula? Bueno, la célula acopla, no solamente es que toma el ATP como el donador de fosfato, sino que toma la energía que se libera al romper el ATP para permitir la formación de este enlace carbono-fosfato, oxígeno-fosfato, que se forma entre el hidroxilo del ácido fosfórico y el hidroxilo del grupo del alcohol primario de la glucosa. Todo eso ocurre gracias a esa moleculita que está allí. Esa moleculita que está allí se dice que la ruptura de este enlace de alta energía es capaz
de liberar 7.300 calorías, 7.3 kilocalorías, simplemente por la liberación de una molécula que es completamente invisible. Ajá. Esto es importante que ustedes siempre lo recuerden porque es un principio importante que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de esta clase. Si yo tengo un recipiente, hoy estamos hablando mucho. Si yo tengo un recipiente, ese recipiente tiene agua y yo a ese recipiente le pongo una membrana que es semipermeable, o sea que permite el paso del agua y permite, si solamente permite el paso de agua, y yo a esta parte le agrego sodio, cloruro de sodio, me interesa el sodio, pero también le estoy agregando cloro. ¿Qué va a pasar con esos compartimientos? Si la membrana solo es permeable al agua, solo permite el paso de agua, va a buscar moverse, o se va a mover hacia el otro lado, ¿ok? Entonces de manera que aquí el nivel de agua va a subir, va a bajar, perdón, y aquí el nivel de agua va a subir. ¿Por qué? Porque el agua se va a mover desde donde hay menos concentración a donde hay más concentración. ¿Con qué intención? Con igualar las concentraciones entre los dos lados de la membrana. Nosotros todo, y esto es otro principio, un principio físico que pueden utilizar, todo tiende al equilibrio. Nosotros todo lo generamos un desequilibrio para que cuando ese equilibrio intente volver, nos permita obtener un beneficio. Por ejemplo, ¿qué hace el corazón? El corazón es una bomba de presión. El corazón, cuando se contrae, genera un gradiente de presión positiva que favorece la salida de la sangre desde el corazón hacia las arterias. Pero cuando el corazón se dilata, hace diástole y se dilata, el corazón hace una presión negativa, que chupa la sangre, que bombea la sangre hacia el interior de las cámaras del corazón. Es lo mismo que hacen los pulmones. Cuando nosotros tomamos aire, contraemos el diafragma se aplana y al aplanarse el diafragma genera un gradiente negativo de presión en el pulmón que hace que el aire entre por la nariz y la boca hasta el pulmón. Y cuando nosotros relajamos el diafragma, entonces esa presión se vuelve positiva a favor de la salida del aire. Aquí ocurre lo mismo. Aquí se produce un gradiente de concentración. Si la membrana es simplemente permeable al agua, entonces el agua va a tratar de salir a través de la membrana, o pasar a través de la membrana para disminuir la concentración de este lado. Recuerden que todo lo que nosotros manejamos, no lo manejamos en unidades absolutas, sino en unidades de concentración. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen glucemia. El paciente tiene 116 miligramos sobre decilitro. ¿Qué es eso? Una unidad de concentración. O sea que en cada decilitro de plasma o de suero hay 116 miligramos de azúcar. Eso es lo que dice. ¿Okay? Eso es una unidad de concentración física en este caso. ¿Qué pasa? Si yo le saco agua, esto se concentra. Y esto va a pasar, yo no estoy aumentando la cantidad de azúcar, simplemente le estoy sacando el agua. Cuando yo le saco el agua, esto aumenta a 136. ¿Por qué? Porque el diluyente disminuyó. Al disminuir el diluyente, entonces se concentran los solutos. Como cuando usted, la sopa le queda salada, le echa agua. Le echo agua a la sopa. ¿Para qué? Para diluir la sal, para que se sienta menos salada la sopa. O lo contrario, si yo quiero que eso se concentre, yo quiero que la salsa que yo estoy preparando se concentre para que tenga más sabor, lo que lo dejo hervir para que el agua se evapore. En lo que el agua se está evaporando, los solutos que están allí disueltos en la salsa, el tomate, la pimienta, el orégano, todo eso se va a concentrar y el sabor se va a hacer más intenso. Profe. Como con el café, por ejemplo, que le echamos azúcar y al final se asienta abajo.
No, eso es otra cosa. Eso es otro fenómeno. Pero, ¿qué pasa si la membrana es permeable al sodio? Ahora yo tengo un mismo compartimiento, yo tengo una membrana, pero ahora esta membrana es permeable al sodio. ¿Qué va a pasar? La membrana es permeable al sodio. Esta membrana, esto es permeable al sodio. Va a pasar el sodio hacia el otro lado. El sodio se mueve ¿de dónde para dónde? ¿De A a B o de B a A? De A a B. Desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Entonces, siempre que a través de una membrana se genera un gradiente de concentración, siempre los solutos se van a mover desde donde están más concentrados a donde están menos concentrados por difusión. Para que se vuelvan al contrario, necesitamos una bomba, necesitamos obtener energía, utilizar energía. Ok, introducirles el concepto de las vitaminas. Nosotros vamos a trabajar con vitaminas, pero vamos a trabajar diferente. Yo les voy a ir dando las vitaminas. Créanme, a mí me parece una fallita. Lamentablemente, cuando le pasen el video al doctor Gallardo, puede ser que me meta en problemas, pero no importa. Excelente. Vitaminas, dado vitamina por vitamina, vitamina A, sus orígenes o sus fuentes nutricionales, la forma como se absorbe, cómo se activa, cuál es la forma activa y los procesos en donde participa. Y después dárselo con B1, y después con B2, y después con B3, y después con B4, y después con B6, y después con B2. Eso para mí me parece que es interminablemente fastidioso. Y no me gusta darlo. Como no me gusta darlo, yo les voy a dar vitaminas, pero se los voy a dar diferente. Las vitaminas, comenzando por la introducción de hoy, las vitaminas son un grupo de compuestos que tienen en común que son esenciales desde el punto de vista nutricional. Cuando nosotros hablamos de que un compuesto nutricionalmente es esencial, quiere decir que nosotros tenemos que comerlo, porque si no lo comemos no lo producimos. ¿Okay? Y por ende, si no lo producimos, ¿cómo se usa? ¿Cómo se gasta? Eventualmente nos vamos a quedar sin ese compuesto y las hipovitaminosis producen enfermedades. Los pacientes que no consumen algún tipo de vitamina van a sufrir en un mayor o menor grado, una mayor o una menor velocidad, van a sufrir de ciertas enfermedades que se producen por esos déficits nutricionales. Por ejemplo, el paciente que no come vegetales verdes de ningún tipo, entonces va a tener problemas con el ácido fólico. Y el ácido fólico participa en la generación de las bases nitrogenadas, en la síntesis de las bases nitrogenadas. Si no tengo bases nitrogenadas, ningún tejido crece. Porque lo primero que tiene que, para que un tejido crezca, tiene que dividirse la célula, tiene que multiplicarse la célula. Y para que una célula se pueda dividir por mitosis, lo primero que tiene que hacer es multiplicar el ADN. Entonces necesita bases nitrogenadas para poder multiplicar el ADN. Cuando eso no ocurre, entonces, cuando no hay ácido fólico, eso no puede pasar. Eso no puede pasar y la célula entonces sencillamente deja de crecer. Y una de las células que crecen muy rápidamente son las células de la médula ósea. Porque de la célula madre, de la médula ósea, que se tiene que estar dividiendo todos los días, salen los glóbulos rojos que duran 120 días, los glóbulos blancos que duran 5 o 7, las plaquetas que duran 7 días. Entonces esas son células que se están cambiando constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Una de las que más sufre es la línea roja. La línea roja no se va a producir cuando nosotros no tenemos células rojas. ¿Qué tenemos? ¿Cómo? Anemia. Anemia. En este caso, esta anemia, una anemia de células grandes, claras, que llamamos entonces anemia megaloblástica, que se produce por el déficit megaloblasto. Habla de esa célula que se ve en el microscopio en estos pacientes, de una célula grande pálida, una célula roja muy grande y pálida. Entonces eso se llama anemia megaloblástica, que se produce por el déficit de ácido fólico, también por el déficit de cobalamina. Los pacientes que ustedes van a tener más que yo, que son los pacientes bariátricos, si no consumen o si no se colocan hierro y complejo B, en este caso hacen déficit de cobalamina, porque para poder nosotros absorber la cobalamina debemos producir una sustancia que se produce en el estómago, que se llama factor intrínseco. Eso lo van a ver ustedes en fisiología el año que viene.
Si no tenemos factor intrínseco, no absorbemos cobalamina. Si no se absorbe la cobalamina, se produce anemia megaloblástica. Pero los pacientes bariátricos que ustedes van a tener más que yo, tienen problemas de anemia megaloblástica porque no absorben cobalamina, por el déficit del factor intrínseco. Entonces, un grupo muy pequeño de estas vitaminas también se pueden acumular. Se pueden acumular en el hígado, se pueden acumular en la grasa, en el tejido adiposo y producir ciertas enfermedades por exceso, como la persona que come mucha zanahoria. Pacientes que comienzan a comer mucha zanahoria o comienzan a tomar mucha vitamina A, se pueden poner amarillos. ¿Por qué? Porque la zanahoria o los carotenoides son pigmentos amarillo naranja que se acumulan en la piel. Entonces el paciente se pone amarillo, pero no histérico, sino carotenoide, caroténico. ¿Okay? Entonces, todos esos compuestos que nosotros llamamos vitaminas son una serie heterogénea de compuestos desde el punto de vista químico. Tienen diferentes orígenes y tienen diferentes estructuras, pero nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos. Las vitaminas se pueden dividir en hidrosolubles, que son las que son de naturaleza, que se disuelven en agua, y las vitaminas liposolubles, que son las que no se disuelven en agua, que son de origen lipídico. Dentro de las liposolubles nosotros tenemos la vitamina A, la vitamina B, la vitamina E y la vitamina K y la vitamina D, que son las 5 vitaminas liposolubles. Las demás son hidrosolubles. Las del complejo B, el ácido fólico, la vitamina H, todas estas vitaminas son de naturaleza hidrosoluble. Las hidrosolubles no se almacenan. Las hidrosolubles, lo que nosotros comemos de las vitaminas hidrosolubles, el organismo toma lo necesario, lo demás lo elimina, lo excreta por orina. Cuando usted se toma 10 miligramos de ácido fólico, usted se está tomando 100.000 microgramos de ácido fólico. De esos 100.000 microgramos, usted, si no tiene ningún problema de salud, absorbe 100 y excreta 9.900 microgramos. Eso se va por riñón. Si usted se toma 500 miligramos de vitamina C, 500 miligramos de vitamina C son 500.000 microgramos. Nosotros necesitamos alrededor de 500 microgramos diarios. O sea que usted absorbe 500 microgramos y los otros 499.500 microgramos los elimina por riñón. En el caso de la vitamina C puede cristalizar y producir cálculos por ácido fórmico. Entonces hay que tener cuidado de no consumir exceso de vitamina C. En el caso de las vitaminas liposolubles, son las que producen enfermedades por exceso, porque ellas se acumulan en el hígado o se acumulan en la grasa. Pero nosotros podemos también clasificarlas desde el punto de vista funcional en aquellas vitaminas que cumplen función coenzimática. ¿Se recuerdan ayer? Bueno, comenzamos a hablar de las holoenzimas, que dijimos que todas las coenzimas derivaban de vitaminas. Bueno, existen un grupo de vitaminas que nosotros vamos a discutir a lo largo de la clase como coenzimas cuando vayamos viendo cada una de las enzimas. Paso siguiente a esta clase, nosotros vamos a ver a piruvato de deshidrogenasa. Paso siguiente, un poquito más adelante. Vamos a ver piruvato de deshidrogenasa. En la piruvato de deshidrogenasa existen o participan varias coenzimas. Cada una de esas coenzimas deriva de una vitamina. Nosotros vamos a discutir esa vitamina cuando discutamos esa coenzima. Ahorita, en unos minuticos, nosotros vamos a hablar de óxido reductasas un poquito más profundo, y estas óxido reductasas dependen de niacina y flavina, que son dos vitaminas hidrosolubles. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las vitaminas. Las vitaminas también cumplen funciones hormonales o funciones de señalización, como la vitamina D, por ejemplo, que tiene un receptor específico, un receptor de tipo esteroideo a nivel del núcleo celular, que tiene un mecanismo de acción similar al mecanismo de acción de las hormonas esteroideas de las que discutimos el viernes. Y en el caso de los retinoides es
el término genérico que se conocen a todos esos compuestos que nosotros clasificamos como vitamina A, esos retinoides tienen también receptores a nivel de la membrana, a nivel del núcleo. Actúan como los receptores similares a las hormonas de naturaleza derivadas de un aminoácido. Tienen una estructura similar. De hecho, algunos de los receptores de hormonas tiroideas, por ejemplo, está acoplado al receptor RXR, que es el receptor de ácido retinoico. ¿Okay? Y algunas vitaminas cumplen funciones antioxidantes. La vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, ellas participan en la defensa antioxidante. Se me quedó el tripoide. Yo les voy a hablar del primer grupo, eventualmente ustedes al final van a hablar de los otros dos grupos. O van a escribir, no van a hablar, van a escribir acerca de eso. Entonces, estas son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Casi las voy a deber, quizás las metan en algún lugar, pero casi las voy a deber porque la K participa en la activación de los factores vitamina K dependientes. Vitamina B1, que es la tiamina, nosotros vamos a hablar de tiamina. Cuando hablemos de formación, de transferencia de grupos de un solo carbono, nosotros vamos a hablar hoy de esta señora que está aquí. ¿Se dan cuenta? No, miren este anillito bonito. Este anillito que está acá. Fíjense este otro anillito. Este anillito que está acá. Fíjense que no tiene casi que ningún parecido, aparte de que tiene este anillo aquí heterocíclico. Este prácticamente no tiene ninguna relación con este anillo que está aquí. Y fíjense este anillo que está acá, es de la pteridina, que es el compuesto, la forma en que nosotros absorbemos los folatos. Este anillo más simple, nosotros vamos a hablar de él hoy, que es el anillo del nicotinato, que es el que forma o que deriva de la niacina y forma el NAD. Este señor, vamos a hablar de él muy pronto, es muy importante, porque este es el principal transportador de grupos tioles, que es el compuesto, esta coenzima A es el compuesto que se utiliza para activar a los ácidos orgánicos en los diferentes procesos metabólicos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la acetil-CoA, y como vamos a hablar de la acetil-CoA es un acetilo, que es un compuesto de 2 carbonos, que está unido a una coenzima A. Entonces, vamos a hablar acerca de la coenzima A. Y por ejemplo, el que me describa a mí este anillo, que es el anillo de cobalamina, el anillo de la B12, bueno, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vitamina C, vitamina H, es la biotina, la vitamina I, entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, señores. La vitamina B12 es la vitamina B2, perdón, es la riboflavina, que es la forma como nosotros la administramos, más o menos. Necesitamos 1.8 miligramos diarios. La principal fuente de riboflavina son la leche y los huevos. La vitamina B2 tiene este anillo, isoaloxacina que tenemos acá, y esta cadena lateral. Esta es la forma como nosotros lo ingerimos. Nosotros vamos a tomar este anillo que está acá, y este anillo nosotros lo vamos a transformar en compuestos que van a participar en la transferencia de grupos hidrógeno. Uno que es el mononucleótido de flavina y el otro compuesto que es el dinucleótido de adenina y flavina. Se le llaman flavinas porque tienen una coloración amarillenta, naranja, a los diferentes pigmentos que constituyen esta vitamina. El mononucleótido de flavina y el dinucleótido de adenina y flavina entonces derivan de ese anillo de flavina, derivan de la vitamina B2, que es formado por esto, por el anillo de isoaloxacina más el ribitol. El anillo de isoaloxacina es este anillo heterocíclico, nitrogenado heterocíclico, y esto que tenemos acá es un alcohol, que es el ribitol. La unión del anillo de la isoaloxacina con el ribitol es lo que va a dar origen a la riboflavina. El anillo de isoaloxacina es la parte clave, porque a nivel de este nitrógeno que está acá, cercano a este doble enlace, y a nivel de este nitrógeno que está acá, cercano a este doble enlace, es donde se va a ocurrir el transporte. Esta vendría siendo
la forma oxidada del anillo de flavina, y cuando cada uno de estos dos nitrógenos, este que está aquí y este que está aquí, tienen un hidrógeno, estamos entonces ante su forma reducida. La forma, tanto el FMN como el FAD tienen este anillo, que es el anillo que media el mecanismo de acción, el mecanismo de óxido-reducción. Recuerden que esta, en el caso de los derivados de la flavina, son coenzimas de óxidos reductases. Ellos van a transferir o van a participar en los procesos de transferencia de hidrógeno, de grupos hidrógeno. Esto que está acá, FMN, que es el mono 1, nucleótido de flavina. Esta es su forma, como lo representamos, en su forma reducida, perdón, en su forma oxidada. Y esto que está acá, cuando le colocamos FMNH2, es como se escribe o se simplifica su forma reducida. El FAD es la forma oxidada y el FADH2 es la forma reducida. Esto que tenemos acá es el anillo de riboflavina, que es el anillo de isoaloxacina, con el inhibidor. Y cuando esta señora que está acá, esta posición, este hidroxilo que está acá, se fosforila, entonces nosotros tenemos el mononucleótido de flavina. Esto que está acá es un nucleótido. ¿Cuál es el concepto de nucleótido? Base nitrogenada, Base nitrogenada, azúcar y ácido fosfórico. Base nitrogenada, azúcar y fosfato. En esta primera molécula, ¿nosotros tenemos un nucleótido? No, no veo el azúcar, no veo no hay fosfato, glucósido. Aunque esto no es propiamente un azúcar, nosotros cumplen más o menos las funciones, por lo cual podemos decir que esto que está acá es un nucleósido. Qué castigo. Tiene la base nitrogenada. Recuerden que, ¿por qué es una base nitrogenada? Bueno, porque este señor que está acá es un anillo heterocíclico que tiene sustitución de nitrógeno. Entonces es una base nitrogenada. Cuando este compuesto, cuando el organismo, nuestras células, fosforilan a la riboflavina, entonces tenemos origen al mononucleótido. ¿Por qué mononucleótido? Porque aquí hay un solo nucleótido. Aquí tenemos una base nitrogenada, aquí tenemos un azúcar y aquí tenemos un fosfato. Fosfato, azúcar, nucleótido, base nitrogenada, es un nucleótido. Entonces, este señor que está acá es lo que nosotros conocemos como mononucleótido de flavina. Este es el anillo de flavina. Ahora bien, la célula también, para activarla, lo puede unir a este señor que está acá. Si esto que está aquí, esto es un anillo de purina o de pirimidina. de purina, De purina, porque es más complejo. Y la purina que tiene este grupo que está aquí, que tiene este nitrógeno acá, o este grupo amino aquí, es lo que nosotros sabemos que ya eso es adenina. Entonces, la adenina, esto es, ¿cómo se llama el azúcar? Ribosa, porque tiene OH en los dos lados. Entonces esto es ribosa y esto es un fosfato. Entonces si yo tengo acá, si yo lo divido aquí, ¿qué tengo de aquí para arriba? Riboflavina. ¿Ah? ¿Qué tengo de aquí para arriba? Ay, no, qué complicado. ¿Esto no es lo mismo que esto? Ajá, entonces ¿qué tengo yo aquí químicamente? ¿Qué hay? Un nucleótido. Y de aquí para abajo, ¿qué tengo? Tengo otro nucleótido. Tengo fosfato, tengo azúcar y tengo la base nitrogenada. Es un nucleótido de adenina. Entonces, como hay dos nucleótidos, esto es dinucleótido ¿de qué? Un nucleótido de adenina y un nucleótido de flavina. Aquel es mononucleótido de flavina y esto es dinucleótido de adenina y flavina. Deshidrogenasas del citoplasma. Deshidrogenasas anaeróbicas citoplasmáticas pueden utilizar FAD. El FMN es utilizado por las deshidrogenasas que se encuentran a nivel de la cadena respiratoria. Estos dos, en los dos casos,
tanto en el FAD como en el FMN, estos dos nitrógenos que se encuentran junto a los dobles enlaces son las posiciones claves para permitir el transporte de los equivalentes reductores. Y vamos a verlo. Es lo mismo que tenemos acá. Esta es la forma oxidada. Fíjense que los dos nucleótidos que están junto a los dobles enlaces no tienen hidrógeno, mientras que en este caso que está acá tenemos la célula introduce, o las enzimas, las deshidrogenasas, introducen un hidrógeno acá e introducen un hidrógeno acá. Estos dos dobles enlaces se redistribuyen para dar origen a este doble enlace y tenemos entonces la forma reducida del FAD en este caso. En este caso el FAD, porque aquí tenemos la adenosina, ribosa, fosfato. Fosfato, ribitol y el anillo de Flavio. Reducido porque el hidrógeno le cedió los electrones a la manilla, ¿no? O sea, al momento que se adhirieron los hidrógenos. Nosotros decimos que un compuesto se reduce cuando gana electrones. Cuando gana electrones, ¿cuándo? Gana hidrógenos. Cuando gana hidrógenos y cuando más. Oxidado. Cuando no lo No. o sea, Cuando pierde el grupo hidroxilo, cuando pierde oxígeno y cuando más. Cuando gana hidrógeno o cuando gana protones. Cuando gana protones de hidrógeno también se reduce. Cuando, caso contrario, si pierde hidrógeno, si pierde electrones, si pierde hidrógenos, o si gana oxígeno o hidroxilo, entonces se oxida. Ya vimos la primera vitamina, que es la vitamina B2 o flavina. La segunda vitamina que nosotros vamos a conocer es la niacina. Y nosotros estamos viendo estas vitaminas porque estas vitaminas participan en las reacciones de óxido-reducción. La niacina tiene dos formas en las cuales nosotros consumimos niacina, que es el nicotinato y la nicotinamida. Esto nosotros necesitamos alrededor de unos 20 miligramos diarios, lo vamos a conseguir en las carnes, en la levadura, en la fruta y en algunos vegetales. El NAD tiene dos formas, perdón, la niacina tiene dos formas activas, el NAD y el NADP. Ambas participan en la transferencia de un hidruro. Si yo tengo esto, ¿eso es estable? sí. Sí, es estable. ¿Por qué? Porque sus dos únicos electrones están pareados. Entonces ese señor es estable, pero tiene carga. ¿Por qué? Porque esto solo tiene un protón adentro. Entonces 1 menos 2, eso es menos 1. ¿Ok? Esto que tenemos nosotros acá es lo que llamamos hidruro. El hidruro resulta de la unión de un hidrógeno molecular que pierde el protón de hidrógeno. Y este queda con carga. Entonces esto es hidrógeno y hidruro. El NAD transporta un hidruro. Por eso es que nosotros la fórmula se escribe NADH más H positivo, más hidrogenión. ¿Por qué? Porque este señor, el NAD transporta este compuesto, no aquel compuesto. Profe, pero ¿de verdad hay alguna diferencia entre escribir esto y esto? Sí, hay mucha diferencia. Desde el punto de vista químico, sí hay mucha diferencia. Y la forma oxidada es NAD con una carga positiva. Entonces, el NAD entonces participa, al igual que el FMN y el FAD, participan en las reacciones de óxido-reducción. Coenzima son coenzimas o cofactores de las deshidrogenasas, es un tipo particular de deshidrogenasa. Lo llamamos NAD porque es el nucleótido de adenina y nicotinamida. Aparte de este anillo que tenemos acá, que es el anillo de nicotinamida, nosotros le vamos a formar un nucleótido con él, lo unimos a un nucleótido de adenina.
se requiere del ácido nicotínico, que es la fuente principal, que es el que se va a transformar en nicotinamida para constituir la forma verdaderamente activa. Es una vitamina hidrosoluble, tiene la característica que tiene un anillo de piridina, que se parece al anillo o es el mismo anillo que habíamos visto en las bases pirimidínicas, a una amina correspondiente, y lo vamos a encontrar, que es este anillo que está acá, este anillo de piridina, que se parece al anillo de pirimidina, y lo vamos a encontrar en el atún, el pollo, la carne, el maíz. Y su deficiencia produce pelagra, que es una alteración a nivel de la capacidad de la síntesis de la piel. Normalmente está asociado al déficit de otra cosa. Entonces, si yo lo pico aquí, abajo que tengo un nucleótido. Todo el mundo ve el nucleótido. Aquí hay un fosfato, aquí hay un azúcar y aquí hay una base nitrogenada. Base nitrogenada, azúcar, fosfato es un nucleótido. Y aquí tenemos otro. Esto es un nucleótido de adenina, esto es un nucleótido de nicotinamida, entonces el compuesto se llama di nucleótido, dos nucleótidos, un nucleótido de adenina, un nucleótido de nicotinamida. Entonces, dinucleótido de nicotinamida y adenina. Como lo quieran decir. En el inglés, en el español, como lo quieran decir. Este sitio que está acá, este sitio, el anillo, este anillo de nicotinamida es el sitio clave para la reducción, porque es aquí donde se va a meter el hidruro y entonces el hidrogenión va al medio y el electrón entonces es estabilizado en esta carga positiva que tiene el NAD. Por eso el NAD en su forma oxidada tiene un positivo, porque siempre tiene un protón de más. ¿Cuál es la diferencia? En el anillo de isaloxacina nosotros tenemos dos sitios de reducción. Hay dos nitrógenos en dos posiciones diferentes para poder meter un átomo de hidrógeno completo. En el caso del anillo de nicotinamida, solo hay en este anillo un sitio de reducción, que es este anillo que está acá, esta posición del anillo que está acá. Allí es donde se puede introducir estos dos hidrógenos que se meten en forma de hidruro, para que la molécula pierda entonces esta carga positiva al estabilizar el electrón de más dentro de la molécula. Y se pierde un hidrógeno que ¿para dónde va? Al medio, para el agua. ¿Todo bien aquí? Sí, pero cuando eso no está activado, yo lo que vi es que eso mantenía en... Aquí hay una R, ¿no? Aquí hay una R. Esta R no, esta R quiere decir que esto está unido al resto de la molécula. Esto está unido a la otra azúcar, al otro fosfato, que está unido al otro fosfato, que está unido a la otra azúcar y a la otra base nitrogenada. Eso es lo que quiere decir R. Yo me estoy quedando solamente con la parte de la molécula que necesito, que es esta parte de la molécula. Entonces yo agarré y hice zoom aquí. Hice zoom aquí. Para obtener esto. Y al hacer zoom aquí, yo tengo esta posición, este carbono, es el carbono que yo necesito para poder hacer la transferencia de los hidruros. Y el más ese que tenía un hidrógeno. Estos son los dos hidrógenos que van a entrar en la reacción. Recuerden que las reacciones tienen que estar equilibradas. Pero hay uno que gana 3, que es el otro. No sé dónde está. Hay uno que gana 3 en cadena. 3. 5 de ganancia. Bueno, No, estos son otros. Cada uno, tanto el FAD, como lo leí, tanto el FAD como el NAD transfieren dos equivalentes reductores. no tienen, porque lo que vi que había uno, ganaba uno, tenía 2 y uno ganaba 3. No. A ver si. De todas maneras, creo que ese es donde está tu confusión y cuando lo veas te vas a dar cuenta dónde está. Creo que en los hidrógenos que están en la punta, esos son los que van a participar en lo que viene siendo la oxidorreducción, el proceso de ¿Cómo? de ese hidrógeno. Los hidrógenos que van a... Esto, sí. Ajá. Ya sea que, recuerden que las reacciones de oxidorreducción
son reacciones, pueden ser reacciones bidireccionales. O sea, puede ser que el NAD se oxide, pase de acá para acá, como puede ser que pase de aquí para acá. Fíjense que esto tiene una doble flecha. Eso quiere decir que la reacción es bidireccional. El NAD puede pasar de su forma oxidada a su forma reducida, o de su forma reducida a su forma oxidada. Eso depende. Por ejemplo, la piruvato de deshidrogenasa, de que tanto les he hablado en estos últimos días, es una reacción bidireccional. La piruvato de deshidrogenasa, la lactato de deshidrogenasa, perdón, convierte el piruvato en lactato. En el proceso, él toma los equivalentes reductores del NAD y se los transfiere al lactato, al piruvato, para convertirlo en lactato. Pero la reacción inversa también existe. La lactato de deshidrogenasa también puede tomar los equivalentes reductores del lactato, pasárselos al NAD para transformarlo en su forma reducida y devolverlo a piruvato, que es la forma reducida de ese compuesto. Cuando pasa al medio, el hidrógeno se pega al... Claro, el hidrógeno ahí. Acuérdense que es 7 por 10 a la menos 14 moléculas de agua en un envase, en un espacio. 17 por 10 a la menos 14 moles de agua que hay en un espacio están disociados en forma de protón de hidrógeno e hidroxilo. Sí, están como rebotando todo el tiempo, pegándose y despegándose. Ajá. Pero cuando ocurre la oxidación no pierde el hidrógeno. Pierde dos. Pierde dos, claro. Cuando va a pasar de su forma reducida a su forma oxidada. Ajá. Y esto que está acá es la tercera vitamina que nosotros vamos a estudiar, que es el ácido pantoténico. El ácido pantoténico deriva del pantotenato y de la beta-alanina. Es la unión del pantotenato con la beta-alanina. Esto es lo que nosotros va a participar, vamos, en la activación de los ácidos carbónicos. O sea, participa en la activación de todos los ácidos grasos. Y todos los ácidos grasos, para poder ser activos y poder ser metabólicamente activos, valga la redundancia, se unen a coenzima A. La coenzima A es todo esto que está aquí. O sea, nosotros vamos a ver de aquí en más, todo el tiempo. Ustedes van a ver CoA. Ustedes van a ver CoA porque lo van a ver unido al palmitato, o lo van a ver unido al acetilo, o lo van a ver unido a cualquier otra cantidad de ácidos grasos. Pero realmente, eso que nosotros simplemente resumimos como CoA es toda esa molécula que está allí. Es una molécula completa de adenosina, en donde tenemos la base nitrogenada, tenemos el azúcar, tenemos el fosfato. Eso está unido, esta adenosina está unido a el pantotenato, y este pantotenato a su vez está unido a la cisteína. Esta cisteína, que es un aminoácido cisteína, tiene su cadena lateral, tiene un grupo tiol, y este grupo tiol es lo que a nosotros nos interesa, y es lo que constantemente estamos mirando. ¿Por qué es eso? Nosotros tenemos todo esto que tenemos acá, que es todo esto que está acá, es el ácido pantoténico. Todo esto que tenemos acá es la coenzima OH del O2, es capaz de unirse al carboxilo del ácido orgánico para formar un enlace, pero ese enlace, que es estable, un enlace covalente, se caracteriza también por ser un enlace de alta energía. Entonces, al formarse este enlace, este señor se activa. ¿Qué es esto que nosotros vemos acá? Nosotros tenemos, por ejemplo, el acetil-CoA y tenemos oxalacetato, que también es un ácido orgánico. Tenemos aquí el grupo carboxílico, que es un alfa-cetoácido específicamente. Pero tenemos este grupo carboxílico, este señor se puede unir acá. ¿A qué se une? Al residuo SH de la cisteína, que forma parte de la coenzima A o del ácido pantoténico. Y se forma entonces este enlace que está acá. Este enlace que está acá, entre azufre y carbono, es un enlace de alta energía y que se utiliza para activar los ácidos orgánicos.
Ok. Recordamos entonces que las reacciones de óxido-reducción son aquellas reacciones en las cuales se produce una transferencia recíproca de equivalentes reductores, desde un donador hasta un aceptor. De forma que el donador, al final de la reacción, antes de la reacción estaba reducido, al final de la reacción está oxidado, y el aceptor, al principio de la reacción estaba oxidado y al final de la reacción está reducido. Eso es esto mismo que puse. Todas las óxido-reductasas utilizan NAD, FAD como coenzimas o necesitan de un cofactor. Necesitan de hierro, necesitan de cobre, de algunos metales. De selenio. ¿Cuál es la forma oxidada y cuál es la forma reducida? Ya, no lo veo. ¿Hay algún menos ahí o no? No hay ningún menos, hay un más. No más. Vamos a hacerlo con el negro. No veo. Sabemos qué es esto, ¿verdad? De hierro. Ok. ¿Cuál es la forma oxidada? Está reducido. ¿Ah? La izquierda está reducida. La izquierda está reducida. La derecha está reducida. Tiene más protones que la. Perdón, tienen más carga de. Entonces, recuerden que un compuesto se reduce si gana hidrogeniones o protones de hidrógeno, gana hidrógenos completos o gana electrones, ¿cierto? O pierde oxígeno y iones de hidroxígeno. Así se reduce. Entonces, este señor que está acá, ¿está oxidado o reducido? Está. ¿Quién tiene más electrones? Está oxidado porque está diciendo que gana. Y ese tiene más electrones que aquel. Ajá. ¿Cómo puede un átomo, aquí estoy hablando del átomo, no de la molécula, ¿ok? No es lo mismo decir que una molécula de agua pierde un protón, perdón. Ahí no está pasando nada, porque ahí ningún átomo está ganando protones ni perdiendo protones. El átomo de hidrógeno tiene la misma cantidad de protones y por ende sigue siendo hidrógeno, solo que perdió el electrón. Y aquí el que ganó el protón o el que ganó el electrón fue la molécula, el oxígeno de la molécula, y el oxígeno lo que ganó fue electrones. Así que el oxígeno sigue teniendo la misma cantidad de protones, no ha permutado. Ahora, yo aquí estoy hablando de un átomo de hierro. El átomo de hierro puede ganar o perder protones. No puede porque cambia de elemento. Porque permutaría, ¿ok? Entonces, si esta sustancia, este átomo que está acá, ¿cuál es el número atómico del hierro? Pasa que confundo, como los dos tienen más. Los dos tienen más, eso quiere decir que tiene que. O sea, Si esto tiene más 3 y esto tiene más 3 y esto tiene más 2, ¿qué ganó o qué perdió? Para pasar de más 3 a más 2. perdió electrones. O sea, está oxidado. Porque perdió ¿Perdió o ganó? Perdió electrones porque De aquí para acá, pierde. No, de ahí nada. No, o sea. Vamos a definirlo de izquierda a derecha. De hierro más 3 a hierro más 2. ¿Cuánto es el número atómico? 26. O sea, esto tiene 26 protones, ¿cierto? Y
Y esto tiene 26 protones, ¿sí? Chévere, ¿no? Ok. Para que esto me quede más 3, ¿cuántos electrones tiene que tener? 23 electrones. Tiene que tener 23 electrones. Porque 26 menos 23 es 3. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo vemos o no lo vemos? Este señor tiene 23 electrones y tiene 26 protones. No puede, ese número no puede cambiar. Si cambia, permuta, deja de ser hierro. ¿Ok? Entonces, este señor que está acá tiene que tener 26 electrones igualitos. Tiene que tener 26 protones, perdón, electrones no, 26 protones igualitos. Porque si gano, pierde, protones, permuta. Ahora, para que esto me dé más 2, ¿cuántos electrones tiene que tener? 24. Entonces, de aquí para allá, ¿pierde o gana? Gana electrones. El hierro más 3, para pasar a hierro más 2, gana electrones. ¿Sí se ve, no? Estos son protones y estos son electrones. Estos son protones y estos son electrones. Lo que va a cambiar es la carga negativa, la carga positiva no puede cambiar. Porque cambiar aquí la carga positiva, estamos hablando de átomo, no estamos hablando de molécula. Una molécula sí puede perder protones y puede ganar protones. ¿Por qué? Porque está ganando el núcleo entero. No está ganando solo el protoncito, sino que está ganando el núcleo entero. Solo que como es hidrógeno, y es hidrógeno elemental, no tiene neutrones. Porque si tuviese neutrones, estaría ganando neutrones también. Pero para hacer nuestra vida más fácil, el hidrógeno elemental no tiene neutrones. Entonces solo gana y pierde protones. Entonces, este señor que está acá tiene menos electrones que aquel. Entonces gana electrones. O sea, que esta es la forma oxidada o reducida. Recuerda que se reduce si gana hidrógeno, hidrogeniones, hidrógeno o electrones. Como de aquí para acá, de aquí para allá, o sea, de izquierda a derecha, gana electrones, de aquí para allá se reduce. ¿Ok? O sea que hierro más 3 es la forma oxidada y hierro más 2 es la forma reducida. ¿Claro? Sí. Necesito que lo tengan claro, porque lo van a ver muchísimo en cadena respiratoria, porque en la cadena respiratoria lo que hacen es pasarse electrones. A través de la membrana mitocondrial lo que se pasan son electrones y por ende este fenómeno de óxido-reducción lo vamos a estar viendo constantemente. Y tienden a confundir cuál es la forma oxidada del hierro y cuál es la forma reducida del hierro. Y les cuesta entender porque no han visto, no lo ven desde este punto de vista. ¿Esto quedó claro? Sí. Me gusta más saber los números. Seguimos para adelante. Ok, entonces, ya esto lo hemos discutido mucho, así que no voy a quedar mucho tiempo aquí. Esos dos compuestos están reducidos o oxidados. Esos dos compuestos que están ahí, ¿están reducidos o están oxidados? Tiene que estar reducido, ¿no? Esos compuestos están altamente reducidos. Están altamente reducidos. Han guardado hidrogeniones en cantidad, están muy reducidos. Fíjense todos los hidrógenos que tiene la glucosa. La glucosa tiene el doble de hidrógeno que de oxígeno y de carbono. Y ni contar la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido palmítico, que lo que tiene son 16 carbonos y tiene casi 4 veces más hidrógenos. Entonces, estos dos compuestos están ampliamente reducidos. ¿Quiénes se encargaron de reducir ese compuesto? Las maticas. Las maticas se encargaron de convertir
la luz ultravioleta, el CO2, el agua, y convertirlo en eso que nosotros tenemos ahí, que es lo que nosotros nos comemos, para oxidarlo. Entonces, esos compuestos que están ampliamente reducidos, nuestras células lo oxidan para sacarle la energía. Porque los compuestos, en estas reacciones de oxidorreducción, los compuestos reducidos tienen una amplia cantidad de energía química potencial que hay que sacarles para poder convertirlo en una energía química útil. Ahí hay una cantidad de energía química que simplemente está en potencia, pero no nos sirve. No nos sirve para que la célula funcione. Entonces, la célula lo que hace es tratar de sacar toda esa energía química potencial y convertirla en otra forma de energía que sí sea útil para nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Se puede dibujar la forma oxidada? ¿De qué? De esas moléculas que acaban de... Claro, la vamos a ir viendo. O sea, la glucosa, lo que pasa es que la glucosa no pasa a una forma oxidada en sí misma, ¿no? Sino que ella se divide en dos compuestos de 3 carbonos. Y esos compuestos de 3 carbonos se transforman en piruvato. Y esa es la glucosa en el proceso de su transformación de glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, a 2 moléculas de piruvato, que son 2 moléculas de 3 carbonos, se oxida, sufre procesos de oxidación. Ahora, ese piruvato se va a transformar en un compuesto de 2 carbonos, en un proceso de descarboxilación oxidativa a nivel de la piruvato deshidrogenasa. Y ese compuesto de 2 carbonos, que es el acetil-CoA, va a entrar al ciclo de Krebs para producir diferentes reacciones de oxidorreducción, para terminar de sacarle esos equivalentes reductores y terminar a llevarlo a esto. CO2. Convertirlo en CO2. ¿Cuánto CO2 sale una molécula de glucosa? Salen 6 CO2. Salen 6 CO2 de una molécula de glucosa. Por eso necesitamos oxígeno. ¿Por cuántos oxígenos tiene? ¿Cuántos oxígenos tiene la glucosa? 6. Tiene 6. Pero aquí son 12. O sea que nos faltan 6. ¿De dónde viene? Del oxígeno que respiramos. Ok, entonces, ¿cómo lo hace la célula? La célula lo que hace es transformar estos compuestos, como la glucosa y los ácidos grasos, en una primera fase los va a transformar en acetil-CoA. Para ello, lo primero que hace la célula es invertir energía, porque todo proceso de obtención de energía es invertir. Si usted quiere ganar, tiene que invertir. La célula también usa el mismo principio. Para ganar hay que invertir. Entonces, lo primero que hace es utilizar energía para poder activar esos compuestos, poder comenzar a metabolizarlos y llevarlos a acetil-CoA. Ahora bien, ese acetil-CoA es producido en el interior de la matriz mitocondrial. Estas reacciones, en el caso de la oxidación de la glucosa, ocurre en el citoplasma. En el caso de la oxidación de los ácidos grasos, ocurre dentro de la matriz mitocondrial. Y finalmente, el proceso de oxidación de la glucosa termina en piruvato, pero ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Y todo esto tiene un objetivo. El ciclo de Krebs y tanto la oxidación de la glucosa como de los ácidos grasos, el objetivo es sacarle los equivalentes reductores a la glucosa, sacarle los equivalentes reductores a los ácidos grasos y transportarlo en una forma que sea útil para nosotros y transportable, que es mediante las coenzimas reducidas, el NAD reducido, el FAD reducido. ¿Qué van a hacer estos compuestos? Tanto en la glucólisis como en la descarboxilación del piruvato, como en la beta-oxidación, como en el ciclo de Krebs, se van a producir formas de NAD reducido y formas de FAD reducido. O sea, son reacciones de óxido de reducción catalizadas por deshidrogenasas anaeróbicas que toman los equivalentes reductores de la glucosa, toman los equivalentes reductores de los ácidos grasos, toman los equivalentes reductores del acetil-CoA y se los dan a NAD y al FAD. ¿Qué hace el NAD y el FAD con esos equivalentes reductores? Esos equivalentes reductores van a una tercera etapa, que son entregados a
los componentes de la cadena respiratoria en la cara interna de la membrana mitocondrial interna. Esas proteínas van a recibir esos equivalentes reductores y van a comenzar a transmitir esos equivalentes reductores entre ellos para generar la energía necesaria para poder sintetizar un mol de ATP, para poder tomar un ADP y un fosfato inorgánico y poder entonces formar ese enlace de alta energía en el tercer fosfato del ATP. Todo esto que está acá es lo que nosotros conocemos como fosforilación oxidativa. Se llama fosforilación oxidativa, fosforilación porque el objetivo es fosforilar el ADP para generar ATP, y oxidativa porque la energía que se necesita para fosforilar ese ADP en ATP se obtiene de la oxidación de los compuestos orgánicos, en este caso glucosa y ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, en el proceso se van a producir ciertas pequeñas cantidades de ATP que se producen directamente a nivel de la glucólisis y directamente a nivel del ciclo de Krebs, que para diferenciarlo de los ATP que se producen por fosforilación oxidativa se les conoce como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque la fosforilación del ATP se produce dentro de la reacción química, o sea, el ADP es un sustrato de esa reacción como un aceptor de fosfato. Entonces a eso se le llama fosforilación a nivel de sustrato. A diferencia de esto que está acá, que la generación de este ATP se le llama fosforilación oxidativa. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de óxidos reductasas. Las que más vamos a conocer son las deshidrogenasas anaeróbicas, que ellas se caracterizan por tomar los equivalentes reductores de un aceptor, pasarlos a un donador, pasarlos a un aceptor, y ese aceptor nunca es el oxígeno, siempre son otros sustratos, siempre es un sustrato diferente. En el caso de las deshidrogenasas aeróbicas, estas deshidrogenasas aeróbicas, su sustrato final sí es el oxígeno, pero no para producir agua, sino para producir peróxido de hidrógeno, que es un compuesto altamente reactivo. Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, lo que ustedes usan para curarse las heridas. Exactamente eso mismo se produce a nivel de la matriz mitocondrial, pero existen otras óxidos reductasas que se llaman peroxidasas, que son las que se encargan de degradar ese peróxido, catalasas, perdón, que son las que se encargan de degradar ese peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y en el caso de las peroxidasas, reciben los equivalentes reductores de un donador, lo terminan llevando al oxígeno para formar peróxido de hidrógeno, y en el caso de las oxidasas también pueden entregar el oxígeno a los equivalentes reductores al oxígeno. Las oxigenasas, su sustrato es el oxígeno para formar agua en ambos casos, tanto la monoxigenasa, que forma una molécula de agua, como las dioxigenasas, que forman dos moléculas de oxígeno molecular. Esto que tenemos acá es esto que yo les mostré al principio. Todo esto que está acá, aquí están el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas, y todo esto que está aquí coincide de una u otra forma en este centro que está acá, que es el centro de la producción de energía, y esto que está puesto aquí a un ladito, que es el lateral de la producción de energía. Así, por ejemplo, durante la glucólisis se invierte energía, pero se obtienen moléculas de energía. Estas moléculas se llaman fosforilación a nivel de sustrato. Y los equivalentes reductores que se le van sacando a la glucosa hasta convertirla en piruvato se van a transformar en NAD para enviarla a la cadena respiratoria. Profe, yo preguntaba hace tiempo viendo la glucólisis, por mi cuenta vi que las enzimas llegaban y les daban, creo que NAD para sacarle energía a la glucosa. No le sacan energía. ¿No le sacan? No, son reacciones de óxido-reducción. Ah, claro, ya tiene sentido. Lo que pasa es que el NAD con mucha frecuencia se coloca arribita de las reacciones, porque son coenzimas. O sea, a pesar de que participan en la reacción, ellas están unidas covalentemente a la enzima con mucha frecuencia, y por eso se les conoce como coenzimas y no como sustrato. Cuando ustedes ven esto, por ejemplo, la reacción otra vez, la misma reacción, para que no... Ustedes no ven esto.
Ustedes no suelen ver eso. ¿Por qué? Porque el NAD actúa como coenzima, forma parte de la enzima. Entonces ustedes lo suelen ver aquí arriba. Se suele representar así. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la enzima, es coenzima. No es sustrato, eso es coenzima. ¿Sabes que en la glucólisis esto solamente es la coenzima mientras está... Todas las reacciones de oxidorreducción, todas las deshidrogenasas anaeróbicas dependen o de NAD, o de NADP, o de FAD. Para irle sacando la glucosa. Para sacarle los equivalentes reductores a la glucosa. Que con eso es que se va a liberar el ATP, ¿no? O sea, Con eso es que van a sintetizar el ATP. lo va a sintetizar. Normalmente esas reacciones de oxidorreducción es esto, son cadenas. Son cadenas de oxidorreducción en donde una primera enzima saca unos equivalentes reductores que los pasa al NAD, luego este NAD lo pasa a otra enzima que pasa de su forma oxidada a su forma reducida, luego esta enzima pasa de su forma oxidada hasta su forma reducida y mientras estos compuestos sean, los aceptores sean diferentes al oxígeno, entonces se conocen como deshidrogenasas anaeróbicas. Pero cuando el aceptor es el oxígeno y genera peróxido de hidrógeno, entonces es lo que llamamos una deshidrogenasa aeróbica. Cuando esta misma cadena termina generando una enzima que toma equivalentes reductores y los transfiere al oxígeno para formar agua, es lo que nosotros llamamos oxidasas, que son oxidorreductasas al final. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí.